Nosotros empezamos la clase pasada a estudiar la unidad 7, donde vamos a estudiar dos aplicaciones de las derivadas de funciones de varias variables. Una es similar a una que ya estudiamos en la primera parte de esta asignatura, o sea, cuando estudiamos cálculo diferencial para funciones de una variable independiente, que es el estudio de los extremos de funciones. Nosotros habíamos hecho este estudio para, para funciones de una variable independiente y luego, ahora en esta última parte, lo hicimos para funciones de dos variables independientes. Entonces, habíamos recordado a que llamamos máximo, a que llamamos mínimo, ¿sí? Y hablamos de un nuevo punto que es el punto de ensilladura. Y luego vimos bajo qué condiciones, ¿sí? Cuáles son las condiciones necesarias y cuáles son las condiciones suficientes para tener un extremo. Y en qué casos tenemos un punto de ensilladura. Esto lo habíamos hecho estudiando funciones de varias variables, o sea, con las derivadas de una función de varias variables independientes, de dos variables independientes. Denme un segundito. Ahí está. Qué raro. Ustedes me ven bien, ¿no? A ver, estoy con una dificultad que no estoy pudiendo solucionar. No importa. Después lo veremos. Después lo veré yo. Ahí está. Ahora sí. Lo que les estaba diciendo es que habíamos estudiado funciones de varias variables independientes y vimos cómo podíamos aplicar este concepto para el estudio de extremos de una función de varias variables. Y lo vimos para máximo, para mínimo y para el punto de ensilladura. También vimos que no siempre vamos a poder clasificar a una función de varias variables independientes con el hessiano porque tenemos el caso dudoso. Y vimos también cómo podemos este, determinar si un punto es un punto de máximo o de mínimo. En este caso, pudimos determinar que un punto en particular es un punto de mínimo para una función, analizando el incremento de la función. Esto no siempre es sencillo, ¿no? Pero en algunos casos sí se puede hacer bien y de maneras muy accesibles. Ahora, lo que vamos a ver en esta clase es otra de las aplicaciones de funciones de varias variables, que es el caso de tratar con una función implícita. Fíjense que si nosotros tenemos, por ejemplo, una circunferencia como la que les estoy planteando en este caso, que está centrada en 0, ¿sí? 0 es el centro, tengo acá la circunferencia que tiene radio 2. Esta es la ecuación de esta circunferencia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, gente? Bien, buenísimo. Entonces, en este caso, fíjense que lo que tenemos es una relación entre x e y la gráfica, que es la circunferencia, es el conjunto de puntos que satisfacen esta relación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿esta es la gráfica de una función?
¿Ustedes qué me responden? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? No, no es la gráfica de una función. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no es la gráfica de una función? Porque fíjense que si bien no todo, no es la gráfica de una función de RNR, ¿por qué? Porque no todo X real va a tener una imagen porque solamente tengo gráfica o la gráfica está comprendida para puntos, para algunos puntos, cuya coordenada en X va de -2 a 2. En principio, no cumpliría con la existencia de imagen para aquellos valores de X mayores que 2 o aquellos valores de X menores que 2. Bueno, pero eso yo lo puedo solucionar porque digo, listo, no es una función de RNR, pero podría ser una función del intervalo cerrado -2, 2. Yo restringo el conjunto R a aquel conjunto que me conviene, para que tenga más, para que tenga imagen. Entonces tendría una función con dominio en el intervalo cerrado -2, 2. Pero aún así no es función porque no satisface la condición de unicidad de imagen. ¿Por qué? Porque fíjense que sobre esta curva tengo dos puntos, uno aquí y otro aquí, ¿m? Cuya primer componente es 1. Pero las componentes de este punto y de este punto en I son distintas. ¿Y eso qué estaría diciendo? Que al uno le corresponden dos imágenes y entonces esto no puede ser función por esta cuestión. ¿De acuerdo, gente? Esto es algo que habíamos estudiado, que habían estudiado ustedes en álgebra y geometría analítica. Pero lo que yo tengo es que esta ecuación no me define una función, porque todos los puntos que satisfacen esta ecuación son todos los de la circunferencia, pero puedo tomar una parte, alguna parte, de modo tal que en algún entorno, en algún conjunto, esta ecuación me defina implícitamente una función. ¿Por qué implícitamente? Porque yo tengo que no, en esta ecuación no tengo despejada la variable dependiente que usualmente es y. ¿De acuerdo, gente? Ahí estamos. Bien, entonces, como, como la pregunta es esta, ¿será que esta ecuación para algún conjunto me define implícitamente una función? Y fíjense que nosotros podríamos decir, anticipar el resultado y decir, nos parece que sí o me parece que sí, porque si yo me quedo con la semicircunferencia que está contenida en el primer y segundo cuadrante, tengo una parte de esta circunferencia que sí la podría tomar como la gráfica de una función, o si me quedo con la semicircunferencia que está en el tercer y cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, el, el objeto matemático que me responde a esta situación y que me va a decir, bajo estas condiciones, se puede, es una ecuación
puede definir implícitamente una función es el siguiente lema. O sea, esto está enunciado en este lema que vamos a analizar a continuación. Yo tengo que tener un entorno rectangular de un punto AB. El punto AB es un punto de R2, ¿sí? Entonces, este entorno rectangular podría ser un entorno cualquiera, pero yo lo voy a tomar rectangular para simplificar la expresión. Entonces, yo tengo un entorno rectangular que consiste en todos aquellos puntos X y de R2, tales que el valor absoluto de X menos 2A es menor que psi, y el valor absoluto de Y menos B es menor que eta. O sea, que este entorno rectangular está centrado en el punto AB, ¿sí? Y es el producto cartesiano de un intervalo con centro en A y semiamplitud psi por el intervalo con centro en B y semiamplitud eta. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo este entorno rectangular, yo considero una función que la voy a considerar definida por lo menos en un, pero podría estar definida en algún conjunto también que contenga un. Entonces, por lo menos en un. Una función continua, ¿sí? Esta función f, fíjense que como está definida con dominio en U o en un conjunto que contenga U, en principio con dominio en U, es una función de dos variables independientes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Pero es una función continua tal que para todo x de un cierto intervalo, perdón, del intervalo a menos psi a más psi, ¿sí? El intervalo definido por esta desigualdad, para todo x fijo, ¿sí? Para todo x que cumpla esta condición, pero lo vamos a dejar fijo, resulta que f es estrictamente monótona respecto de y en este intervalo. ¿Y cuál es este intervalo b menos eta, b más eta? El intervalo definido por esta desigualdad. ¿Y qué quiere decir estrictamente monótona? ¿Me siguen hasta aquí, no? ¿Acá vamos? Bien. Estrictamente monótona quiere decir que va a ser o bien estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cuando yo hablo de monotonía, hablo de un comportamiento de la función estrictamente creciente o estrictamente, perdón, que va a ser creciente o decreciente. Pero cuando le agrego el estrictamente, es que no puede haber un intervalo en donde la función sea constante. Bien. Ahora, repito esta parte. Tengo una, f es una función continua. Estoy diciendo bastante ya ahí, ¿sí? Está definida para todo punto de este intervalo, de este entorno U, ¿sí? Y si yo fijo un x que esté en este intervalo a menos psi a más psi, si yo fijo un x, la función f es estrictamente monótona respecto de y, para y en este intervalo. Entonces, o bien, si yo tomo dos valores de y que están en un cierto orden en este intervalo, las imágenes con x fijo para esos valores de y va a ser o bien creciente o bien decreciente. Ahora, además le pido que f de a sea igual a 0, f de a b sea igual a 0. Con esto van a existir entornos. Fíjense que estos entornos son entornos en R, no en R2 ya, sino entornos en R. Estos son entornos, perdón, uno de A
que es A menos delta, A más delta, y otro entorno de B menos epsilon, B más epsilon, que para todo X que esté en este entorno U de A, se tiene una solución y solo una, y que pertenece al entorno de B, de la ecuación f de x. Esta solución, que va a ser una función de x, se designa por y igual a f de x, y además es continua en A, y se cumple que f de A es igual a B. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si yo tengo una función definida en algún entorno rectangular de un punto a B, una función continua, ¿sí? Que cumple esto, que si yo fijo x en este intervalo, la función f resulta estrictamente monótona respecto de y en este intervalo, y si en este caso además yo tengo que f de AB es 0, entonces yo voy a poder determinar un entorno de A y un entorno de B, tal que en este entorno voy a tener una solución de esta ecuación, pero ¿qué solución? Que a cada x le va a corresponder un y ese y es una función de x, y que además es continua en A. ¿De acuerdo, gente, hasta aquí? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cómo hago para analizar este lema con esta situación que había planteado inicialmente? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero tengo que decir quién es f de x. Yo tengo el ejemplo. Fíjense que yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, fíjense que yo tengo que tener acá que f de AB es igual a 0. Entonces, la función que yo voy a considerar para esta ecuación, para que me quede planteada la igualdad a 0, y para esta ecuación centrada en el origen y con radio 2, es la siguiente. Considero la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos 4. ¿De acuerdo hasta aquí? Bien. Entonces, fíjense que me pide eh, que lo analice en un punto AB. Entonces, ¿en qué punto AB puedo considerar? Existen puntos que son más sencillos de darse cuenta que están en esta circunferencia que otros, o que no requieren tantas cuentas para determinar que sí efectivamente están en la circunferencia. ¿Cuáles son esos puntos? ¿O cuál podría ser alguno de esos puntos? El punto 02. El punto 0,2. Bien, el punto 0,2 es un punto que está en esta circunferencia. ¿Cuál es el punto 0,2? Es este. ¿Sí? Coordenada en x 0, coordenada en y
2. ¿Sí? Fíjense que este que yo puse acá, que yo marqué acá, que dije, bueno, esta coordenada en X es 1. Hay que hacer un poco de cuentas, pero pueden chequear ustedes que este punto es 1 raíz de 3. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, yo tengo que ver que F es estrictamente monótona respecto de I en este intervalo. Bueno, tengo que tener un entorno para determinar ese intervalo. Entonces, en el 0,2 puedo tomar, por ejemplo, eh, si y eta iguales, y decir U es igual a menos 1, 1 por 1, 3. U es el conjunto de los xy, tales que x está entre menos 1 y 1, e y está entre 1 y 3. Entonces, estoy tomando si y eta iguales, entonces acá me queda este entorno rectangular, en realidad es un entorno cuadrado, ¿sí? Sigue siendo rectangular. Y entonces, ¿qué tengo que ver? Que si yo dejo fijo un x, la función f es estrictamente monótona para los y que están fijos acá. ¿Cómo puedo ver eso yo? O bien puedo analizar este, con la función, o bien si yo puedo ver que la derivada es o bien positiva o bien negativa, entonces esto me implicará que la función es monótona. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto, gente? Entonces, si yo pruebo, si compruebo, epa, compruebo espérenme que, a ver si lo escribo mejor. Compruebo o verifico que la derivada de f con respecto a y en 0,2 es distinta de 0, entonces, no es 0,2, no, perdón. En x, y es distinta de 0 para x fijo en menos 1, 1 e y en 1, 3. Entonces, ahí voy a tener que la función es estrictamente monótona respecto de y. Fíjense que la derivada de f con respecto a y en cualquier xy es, tengo que derivar esta función, 2y. ¿Qué ocurre? Que no depende de y, perdón, que no depende de x, ¿sí? Y para cualquier y en 1, 3, ¿sí? Es positiva. Entonces, para cualquier y que esté en 1, 3, yo voy a tener que la función con respecto a y es monótona, porque no se anula para ningún y en 1, 3.
mayor que 0 para todo i en 1, 3. Con lo cual, no solamente es monótona, sino que es monótona creciente. Es estrictamente monótona para, con respecto de i, respecto de i en 1, 3. Bien, entonces, fíjense que yo tomé el intervalo, este conjunto U, pero podría haber tomado un conjunto U un poco más grande, inclusive, que contenga a toda la semicircunferencia que está contenida, ya les dije, en el primer y segundo cuadrante. ¿Sí? Podría haber tomado un entorno de este punto 0,2 tal que eh, contenga toda esta parte de la curva, a toda esta semicircunferencia. ¿Sí? Y fíjense que en este caso, delta y epsilon, que no los necesito calcular, pero pueden en este caso coincidir con el mismo entorno U que estoy considerando. ¿Sí? Entonces, U de A es menos 1, 1, y U de B, en este caso los puedo tomar iguales. Y fíjense que tengo, por cómo elegí f de xy en AB, f de xy, f de AB, perdón, es 0. Esto sí. Sí, perdón, esto iba antes. F de 0, 2 es 0 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 4, y esto efectivamente es 0. Bien, entonces no necesariamente tengo que determinar quiénes son los entornos de A y de B, ¿sí? Pero aquí sí lo hago. Perdón, no necesariamente tienen que coincidir, no necesariamente los puedo tomar iguales a los entornos, a los intervalos que yo había tomado para definir al entorno U, pero en este caso sí puedo hacerlo, ¿sí? Y entonces, con esto, ¿sí? Yo tengo garantizado que para todo X que está en este entorno, se tiene una solución y solo una de I en U de B, que es este entorno, de la ecuación f de xy. Y los valores de I, que son esa solución única, y de ahí viene que se pueda tomar, que esta es solo una, es lo que me va a garantizar que, es la que voy a tener una función, y esta solución es una función de x, y se designa por i igual a f de x. Esto no me dice cuál va a ser la expresión de y como función de x. En ningún momento me dice este lema, ¿sí? Yo eso
Si puedo obtenerlo, lo puedo hacer del contexto particular de la ecuación y del entorno que estoy tomando. En este caso es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque despejo y de x cuadrado más y cuadrado igual a 4. En realidad, menos 4 igual a 0. Y aquí me queda y cuadrado igual a 4 menos x cuadrado. Y de aquí resulta que y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. ¿Y quién es la función? F está definida de menos 1, 1 en 1, 3, tal que f de x es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Y este aquí. ¿Perdón? Gente, ¿estamos aquí o no? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a el teorema que enuncia lo siguiente. Como ya tenemos que, bajo ciertas condiciones, una ecuación me define implícitamente una función, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo podemos encontrar la derivada. Y eso es lo que nos va a enunciar este siguiente teorema. Lo que dice este teorema es, tenemos unos cuantos supuestos del modelo, ¿no? Unas cuantas hipótesis, primero que vamos a enunciar. Pongamos que yo tengo la función f de x y continua en un cierto entorno del punto A, B, de nuevo, ¿sí? Y tiene en dicho entorno, ¿sí?, una derivada parcial f con respecto a y en x y que es continua en el punto AB. En este caso, si en un cierto punto AB, o sea, si en este punto AB se cumple que la función f de x y asume el valor 0 y la derivada con respecto a y, que estoy pidiendo que sea continua en ese punto AB, es distinta de 0, entonces, fíjense que al pedirle que sea distinta de 0, va a pasar lo que recién les decía. Si yo tengo que la derivada es distinta de 0, entonces la función en ese punto va a ser monótona, ¿sí? Y además, como fíjense que le estamos pidiendo que la función derivada con respecto a y sea continua en el punto AB, entonces le estamos, esto me va a dar que hay un entorno en donde esta función es positiva, ¿sí? Y ahí en ese entorno vamos a tener la monotonía. ¿De acuerdo, gente? Entonces, bajo estas condiciones, existen entornos, como en el caso anterior, U de A y U de B,
de los puntos A y B respectivamente. Estos entornos, fíjense que nuevamente son entornos en R, tales que para todo X que yo tenga en el entorno de U de A, se tiene una solución y solo una solución Y igual a f de X que pertenece al entorno U de B. Una solución de ¿qué cosa? De la ecuación f de xy igual a 0. Esta solución es continua, esta función igual a f de x es continua en todo punto del entorno U de A, y se cumple además que la imagen de A por esta función f chica es igual a B. Entonces, fíjense que ahora, si además yo le pido a la función f que en un cierto entorno del punto AB la derivada parcial de f con respecto a x sea continua en el punto AB, perdón, me faltó decir. Si además supongo que la función f en un cierto entorno del punto AB tiene la derivada parcial, ¿sí? Que va a ser que le pido que sea continua en el punto AB además, entonces la función f de x tendrá en este punto A, ¿cuál es la función f de x? La f chica, ¿sí? La que está definida implícitamente por la ecuación, acá está, f de xy igual a 0. Entonces, esta función f de x tendrá también en el punto A una derivada y además se calcula de esta manera. Ah, no, está al revés. Perdón, está al revés. La escribí al revés. Es al revés. Esto es x. Ups, espérenme. Está al revés, eso. A ver si lo puedo hacer. Ah, sí, ya sé cómo. Denme un segundito y... Sí, ahí sí. Ahí está. Es así. Fíjense que por hipótesis yo ya tengo que la derivada de f con respecto a y en AB es distinta de 0. Esa es la que tengo que garantizarme que sea distinta de 0 para poder dividir por esa. Y a esta le pido que exista, ¿sí? Entonces, lo que yo tenía hasta acá, que con esto, con todas estas condiciones, yo tengo la existencia, ¿sí? Acá, además, si yo le pido, fíjense que acá hay una cuestión muy importante que ya estudiamos, ¿sí? Ya estudiaron en esta asignatura. Que, ¿cuál es la cuestión importante? Si nosotros habíamos estudiado, a ver, espérame que para funciones de una variable. Independiente. Entonces, ¿qué habíamos estudiado nosotros? Que si la función, nosotros habíamos estudiado cuándo era creciente y cuándo era decreciente. Entonces nosotros habíamos dicho, si la derivada de f en x, con x en un cierto intervalo a m, verifica, cumple
que f' en x es mayor que 0, entonces f es creciente en AB, ¿sí? A ver, esto no hace falta que lo escriba acá. Si yo considero un x en AB, y para todo x de AB, la derivada de f, la derivada de f en x es mayor que 0, f es creciente en ese intervalo AB. Ahora, ¿qué ocurría? Que la implicación recíproca no es cierta, pero la implicación recíproca no es cierta. ¿Esto qué quiere decir? Que existen funciones, existe alguna función f y un punto x sub 0, tal que f en x sub 0 sea 0, y sin embargo, f sea creciente en x0. Y creo que vimos un ejemplo. Yo puedo tomar f de x igual a x al cubo, y en 0 es creciente, pero la derivada en 0 es 0. ¿De acuerdo, gente? ¿Recuerdan esto? ¿Y qué quiero decir con esto? O qué quiero señalarles. Que si yo le pido que la derivada sea 0, perdón, que la derivada sea distinta de 0, estoy pidiéndole más que, que f, que f sea creciente o monótono. O en el caso de f creciente o f decreciente, ¿sí? Este es un caso particular y yo me estoy refiriendo en general al caso de la monotonía, ¿sí? Entonces, acá estoy restringiendo más y hay casos en donde la función es monótona, pero puede ocurrir que no tenga la derivada distinta de 0. Entonces, en estos casos yo sí puedo asegurar la existencia de la función que una determinada ecuación me define implícitamente una función, ¿sí? Y una función, fíjense, que le puedo exigir cosas hasta conseguir que sea continua. Pero para la derivada, para ver que la función sea derivable en ese punto, ahí ya le tengo que pedir un poquito más, ¿sí? Y tengo que pedirle que la derivada no sea 0, no sea nula. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que existirán ecuaciones que me definen implícitamente una función, pero con esto no puedo garantizar la derivabilidad de la función definida implícitamente, ¿sí? Pero con esto sí, con este teorema sí. Yo tengo qué condiciones tiene que cumplir la función f de x, y que se anule en algún punto, que tengo un entorno de este punto a b que cumple ciertas condiciones, que en particular la derivada parcial con respecto a y no solamente que sea continua, sino que además no se anule en ese punto. Y si entonces va a existir la función. Y si además yo le pido que la derivada de f, la f grande con respecto a x, sea continua en AB, entonces esta función f chica de x no solamente que existe, sino que también es derivable en el punto A. Entonces fíjense que
como nosotros ya analizamos, acá está, que la derivada de f con respecto a y es distinta de 0 en todo y de este intervalo 1, 3, y como ya les dije, en particular en todo y del intervalo abierto menos 2, 2, ¿sí? Hasta ahí me puedo extender. Entonces, como yo tengo que esta función es positiva para todo y de este intervalo, en particular en el 0, 2, a ver, ¿dónde está? Perdón. No, eso no lo hice. Eso no lo hice. Entonces yo tengo acá, volviendo al ejemplo anterior, o retomando el ejemplo anterior, perdón, está mejor dicho, retomando el ejemplo anterior, ¿quién era f de xy? Era x cuadrado más y cuadrado menos 4, ¿sí? Se cumplía que en 0, 2 la función tomaba valor 0, la derivada de f con respecto a y en cualquier xy es 2y. Fíjense que acá me fijo que en 0, 2 es 2 por 2, 4 distinto de 0, ¿sí? Entonces se cumple esta otra parte de la hipótesis de este teorema. Además, la derivada de f con respecto a x en xy es 2x, ¿sí? Que es continua, ¿no? Para todo x. En particular para todo x esté en el intervalo menos 1, 1, ¿sí? Y entonces, en la derivada de la función f, ya tenemos que existe y igual a f de x, como habíamos dicho en la parte anterior, que voy a tomar, existe esta función, ¿sí? ¿Está? Y además existe la derivada de f en 0, ya que es igual a menos la derivada de la f grande con respecto a x en 0, 2, dividido la derivada de f con respecto a y en 0, 2. El denominador lo tenemos calculado y es 4. El numerador no lo hemos calculado aún, pero si nos fijamos cuál es la derivada de f con respecto a x en cualquier punto, que es 2x, especializamos en el punto en cuestión y nos queda que esto es 0. Y esto me da 0. Y fíjense, voy a volver nuevamente a la página anterior, que en este punto, que tenga derivada 0, es que, a ver, sí, es que la recta tangente geométrica a esta curva en este punto es paralela al eje de las x. Un segundito que... Ahora sí. Un poquitito arriba. Ahí está aquí. Ahí está. ¿De acuerdo, gente?
Bueno, todo esto, este lema y el teorema que enunciamos acá y que analizamos para este ejemplo, por supuesto que tiene su demostración, pero no la vamos a dar, ¿sí? Era solamente comentarles otra de las aplicaciones de las derivadas parciales de funciones de varias variables. Una aclaración que les quiero hacer es que esto que nosotros estudiamos para funciones de dos variables independientes, también lo podemos estudiar para funciones de varias, o sea, más variables independientes. Podemos tener funciones de 3, 4 o más variables independientes. ¿De acuerdo, gente? Bueno, con esto terminamos la unidad 7 y van a continuar